Muy bien, continuamos aquí en Sin Mordaza. Está con nosotros Sergio Romero, secretario general de UDA a nivel nacional. Sergio, bienvenido al programa, un gusto tenerte con nosotros. No, gracias a ustedes, buenas noches. No, pero hay tanto para hablar porque desde el año pasado, yo me acuerdo, haciendo memoria, lo pensaba antes de hacer la nota que vos me decías, vamos a tener conflicto, el año que viene no creo que se inicien las clases, y bueno, en algunos lugares empezaron, hay muchos vaivenes, en otros están conflictos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué este problema siempre, todos los años, y ahora donde hay un problema difícil de resolver, tanto a nivel de provincia de Buenos Aires, Santa Fe incluido? ¿Cómo lo ves vos? Mira, acá el conflicto docente, que es un conflicto nacional y obviamente ha hecho fuerte impacto también en nuestra querida provincia de Santa Fe. Pero este conflicto tiene dos responsables, en el orden que te los menciono. Uno, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y su ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich. Es decir, han tomado medidas totalmente contrarias a lo que es el funcionamiento de la democracia. La democracia es el respeto a las instituciones, el respeto a las leyes. Y se tomó la decisión de no aplicar la ley 26075, la ley de financiamiento educativo, que dice muy claramente que hay que elaborar un convenio marco en la Argentina y en el mundo. Un convenio marco es donde se sienta el empleador con los representantes de los trabajadores, y así lo explicita el artículo 10 de la ley de financiamiento, que hay que trabajar en un salario mínimo para el sector, calendario escolar y condiciones de trabajo. No se está haciendo nada de esto porque no se está cumpliendo con la ley a nivel nacional. Otra de las cuestiones, la ley madre de educación, o por lo menos la más relevante, que es la Ley Nacional de Educación, también muy claramente expresa en su artículo 9 que el Estado Nacional debe garantizar la educación en todo el país y financiarla. Y ha hecho todo lo contrario este gobierno, le ha dado o le ha tirado la responsabilidad a las provincias. No está haciéndose responsable, se ha desobligado de su responsabilidad de garantizar la educación desde la Antártida a la Quiaca, y las provincias están haciendo lo que pueden. Algunas provincias, de hecho, dicho por el propio presidente de la Nación, con sus cuentas en rojo, con serios problemas fiscales. Te digo, provincias como el Chaco ofreció un 4% a sus docentes hasta el mes de junio. Misiones cerró con un 18%. Jujuy impuso un salario de manera unilateral que no llega al 20% porque no hubo acuerdo con los gremios. María Eugenia Vidal está ofreciendo un 19%. Ciudad que junto con Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que junto con Santa Fe tiene las mejores condiciones fiscales, ofreció un 19,5%. Es decir, ¿cuál es la idea que tenemos los dirigentes sindicales? Es decir, estar por arriba de la línea de pobreza. Si vos sos un empleado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, necesitas estar por arriba de los 14.127 pesos para no ser pobre en una familia tipo. En líneas generales, lo dice el INDEC, como promedio en el país, tenés que estar por arriba de los 13.400 pesos para no ser pobre. Y todos estos ofrecimientos siguen dejando, excepto en algunas provincias del sur, como Tierra del Fuego, que ya tiene un salario inicial de 16.000 pesos, estos ofrecimientos siguen dejando debajo de la línea de pobreza los salarios iniciales. Ahora, Entonces, ¿y qué pasa con Santa Fe? Porque, bueno, en Santa Fe hubo un ofrecimiento similar al de ATE, UPCN, municipales, que ellos acordaron, pero en Santa Fe sigue el conflicto. bueno, Santa Fe tiene, primero, hay dos escenarios para mí en Santa Fe. Uno es el tema del ofrecimiento. A mí me parece insuficiente porque, como te decía, Santa Fe tiene condiciones fiscales óptimas como para hacer una mejor oferta. Es decir, me parece que no está haciendo todo el esfuerzo que puede hacer la provincia de Santa Fe. Entonces, este es un tema. No es el 25% el que ofrece, porque el gobierno ha insistido en esto de que es el 25%. En realidad, Santa Fe no paga todo el salario, esto hay que aclararlo, porque sale el ministro de Educación y Deportes de la Nación a decir que la Nación no paga el salario. Es mentira. O sea, el ministro
de Nación miente permanentemente y generó una confusión en la sociedad. Participa del salario, es decir, cada docente de la provincia de Santa Fe, como cada docente del país tiene en su recibo de haberes el concepto Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es parte integral del salario. Si Santa Fe no paga todo, llega al 25% con parte del financiamiento y el aporte de Nación. Entonces me parece que primero el gobierno tiene que salir a decir las cosas como son, no es el 25% lo que ofreció. Segundo, se equivoca. Yo creo que el gobernador tiene la mejor buena voluntad política de resolver no solamente este conflicto, sino todos los conflictos. Lo que sí creo, y estoy convencido de esto, que está muy mal asesorado por gente cercana de su gabinete. Digo, haber arreglado primero con otros gremios del Estado, pensando en el imaginario del gobierno, bueno, arreglamos, el resto va de cola y se cierra, es no conocer realmente al movimiento obrero organizado y mucho menos conocer a los gremios docentes. Es decir, nosotros tenemos necesidades distintas al resto de los gremios del Estado, se compone distinto el dinero, la parte que integra la composición del salario, y Santa Fe tiene un problema que yo se lo he manifestado a la ministra, se lo he manifestado a Pablo Farías, tiene un serio problema que es la única provincia que tiene este tema. Un catedrático, un docente catedrático gana la mitad, exactamente la mitad de lo que gana un cargo testigo en la provincia de Santa Fe. Es decir, un cargo de maestro, su equivalente en horas cátedra, o sea, el profesor, gana 6.000 y pico de pesos y fracción. Y el cargo 12.052 pesos. Esto sin el ofrecimiento. Sí. Bueno, gana exactamente por la misma tarea, gana exactamente la mitad un docente catedrático. Es en la única provincia. Agarrá cualquier provincia, Formosa, Chaco, la que se te ocurra, están casi equiparados. Entonces esto es un acto de justicia, no es ir a ofrecer el 20, el 25 o lo que fuere. Tienen que ser justos los salarios. Santa Fe no está pagando salario justo, está discriminando a un sector de la docencia. Entonces, primero recomponer el salario del catedrático. Y segundo, no pensar que porque ofreció una determinada suma al resto de los trabajadores del Estado, nosotros vamos a ir a la cola de esto. Es decir, me parece que el gobernador está mal asesorado en esto, se ha movido mal en términos políticos gremiales, y la consecuencia es esta. También tiene una segunda cuestión donde queda atrapado por el conflicto nacional. Es decir, sí, si nosotros hubiésemos tenido la paritaria nacional, hoy yo te digo que no estaríamos en este esquema de un conflicto, yo te diría hasta virulento, que ha instalado el gobierno nacional y que lo puso también en escena lamentablemente a Santa Fe. Si tuviéramos paritaria nacional estaríamos discutiendo, entre otras cosas, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que hoy está en 1.210 pesos por cargo, se paga hasta 2 cargos o el equivalente en horas. Si nosotros hubiésemos mejorado el Fondo Nacional de Incentivo Docente, de manera directa se mejora la oferta que hace el gobierno de la provincia de Santa Fe. Entonces, estas son las cuestiones. Sacó de escena la paritaria nacional, el gobierno nacional complicó a todas las provincias, entre ellas a nuestra provincia, y aparte generó un escenario de conflicto muy virulento, es decir, que los sindicalistas somos tal cosa, que el sistema educativo nacional está así por culpa de los sindicalistas, esto de los gremios, dijo el presidente de la Nación, esto realmente tiene un rechazo absoluto, porque los gremios se afiliamos a docentes. ¿Qué quiere decir el presidente? Que los docentes somos los culpables de lo que está pasando. Esto no es así, porque tiene que acordarse el presidente de la Nación que en épocas de gobiernos similares a esto, de gobiernos liberales, como fue la época de los 90, que se transfirieron los servicios educativos, los docentes tuvimos hasta 3 o 4 meses sin cobrar salario en algunas provincias. Íbamos a trabajar lo mismo, con la misma responsabilidad, íbamos a trabajar lo mismo asumiendo el rol importante que sabemos que tenemos en la sociedad. Pero hoy lo que podemos decir es que con estos salarios no llegamos a fin de mes. No nos podemos trasladar porque han aumentado todas las tarifas.
No podemos comprar útiles elementos que, te digo, hay en niveles de la educación donde van chicos sin el cuaderno, sin la lapicera, el docente saca de su bolsillo, se los compra para que estén en las mismas condiciones del que puede comprarlo. No podemos pagar tarifas que el propio Estado ha impuesto y que están elevadísimas. Entonces, me parece que estamos haciendo un reclamo justo, un reclamo razonable, y que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales no están a la altura de los acontecimientos. Y ponerle techo a las paritarias en un año donde el gobierno dice el 18%, ya hay integrantes del Gabinete Nacional que ya están reconociendo que la inflación en este momento es superior al 21%. Entonces, y quieren negociar por el 18%. Entonces, arrancaron mal, poniéndole techo a las paritarias, no reconociendo la pérdida del poder de compra del año pasado, y en los mejores casos, los más optimistas, están previendo una inflación superior al 25% de este año, más lo que se perdió el año pasado. Entonces no puede venir un gobierno a decirte, muchachos, firmen el 18, firmen el 19, firmen el 23, porque esto es condenar a los trabajadores a vivir en la pobreza. Esto es así. Ahora, ¿y cómo tomaron ustedes esta declaración del ministro de Gobierno, Farías, que dijo, esta semana 2 días de paro, dijo, les vamos a descontar el día miércoles, no el jueves porque es paro general, no hay colectivos? ¿Cómo toman ustedes eso? Mirá, yo te digo francamente, a ver cómo te lo puedo decir, me parece que Farías es uno de los que lo hace equivocar al gobernador de la provincia de Santa Fe. Es decir, hay cosas que no hay que ser apresurados. Hay cosas que hay que decirle en el momento oportuno, en el momento adecuado. Primero, obviamente, que no es la mejor decisión descontarle a los trabajadores. El derecho a huelga está consagrado en leyes como la Constitución Nacional. Nosotros no estamos parando porque queremos. Estas condiciones las generó el gobierno. Si nosotros estamos parando, el responsable de este paro es el gobierno nacional y el gobierno provincial, porque no está ofertando la mejor propuesta para que podamos recuperar el poder de compra a los trabajadores. O sea, el responsable es el gobierno. Tiene que hacerse cargo de esto. En términos legales, esto va a ser producto de un amparo sindical en contra del gobierno si decide mantener esta postura de descontar. Vamos a ir a la justicia y vamos a defender a los trabajadores. No es el momento adecuado, en el medio del conflicto, salir a amenazar con descuento. Me parece que es una equivocación de Pablo Farías. Hace 10 meses, sentado en esa misma silla, vos me dijiste que Bullrich, el ministro de Educación de la Nación, tenía que renunciar. ¿Seguís pensando lo mismo? Es el peor ministro que ha dado la democracia. Este conflicto lo generó él y desaparece por largos plazos. Fíjate vos, antes de las fiestas de fin de año él tenía tomado el Ministerio de Educación y Deportes por un sector sindical y él estaba en Davos, en reunión de empresarios, donde más cómodo se siente porque él se hace llamar gerente de recursos humanos. Es su mejor posición, mientras tenía que resolver el problema en el Ministerio de Educación. Ahora genera un problema tremendo con los trabajadores por la oferta que están haciendo. Él en Holanda, cuando acá había paro en todos lados. O sea, siempre está en el lugar que no tiene que estar. Es un ministro que realmente tiene una opaca gestión, tiene un fuerte desgaste personal, y él no va a ser el motivo de resolución de este conflicto. No puede resolverlo él por el desgaste que tiene. Es decir, me parece que el presidente, esto yo lo he dicho en todos lados, el presidente de la Nación tiene que revisar algunos de sus ministerios. El de Educación y Deporte de la Nación es uno y el de Energía es otro. Me parece que ahí tiene, es decir, como han aumentado las tarifas en el país, no tiene nombre. Es decir, nosotros sabemos que hay motivos para que se mejoren y se aumenten las tarifas, pero esto hay que hacerlo de manera gradual. Bueno, le puede meter los aumentos que hizo el gobierno en un promedio de salarios en la Argentina de 10.000 pesos. Entonces, esto, a la provocación a los trabajadores, me parece que el escenario no es el mejor para salir de un conflicto generalizado. Este gobierno nacional le ha cambiado la calidad de vida a los trabajadores. Tiene que haber un giro de 180 grados en materia de políticas económicas y en materia de políticas sociales. La gente no tiene para poder solventar
cuestiones indispensables. Esta es la única realidad. Y fíjate, mira, si hay un observador directo, yo estaba en Capital Federal el día sábado pasado, Sí. cuando el gobierno sale eufórico, porque en realidad necesitaba un poquito de oxígeno, estaba muy deprimida la gestión, y bueno, convocaron en las mejores, que se ha puesto en valor la concurrencia, 40, 50 mil personas, y lo festejaron. Yo estaba y te digo, no había tanta gente, había un grupo de personas que son las que mejor poder adquisitivo tienen, es el grupo para el que está gestionando el gobierno, en desmedro del grueso de los trabajadores. Y en contra, ¿qué tiene? Tiene las 2 marchas docentes en Capital Federal, más, estamos hablando del mes de marzo, más la movilización de la Confederación General del Trabajo, tenés más de 1 millón de trabajadores en la calle. Y ellos están contentos porque juntaron 50.000 expresiones, 50.000 voluntades. Entonces me parece que ellos están motivando el conflicto, tienen que sentarse con los trabajadores, recuperar el diálogo. ¿Qué significa esto? Volver a poner en vigencia el ámbito propicio que son las paritarias de los docentes, pues son una paritaria testigo. Se cae la paritaria nacional, van a ir por el resto de las paritarias. Esto es así. Por eso algunos sectores están acordando rápidamente, porque en el mundo del trabajo sabemos que van por el resto de las paritarias. Yo te quiero hacer acordar algo. Cuando Macri estaba en campaña, uno de sus asesores en economía, que es José Luis Esper, un economista reconocido, ya decía por aquel entonces que las paritarias eran un instrumento fascista y que no tenían sentido. Bueno, eso es lo que ya pensaba Macri en campaña y es lo que está aplicando hoy. Desaparecer los escenarios paritarios, poner los porcentajes que él estima que tiene que ganar el trabajador y bueno, flexibilizar el trabajo, tener los trabajadores debajo de la línea de pobreza. De neto corte liberal este tipo de política que nosotros ya la vivimos en la época de los 90, ¿no? Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Buenas noches.